Capítulo 13. Bajo la influencia. Una de las armas más poderosas en la guerra de la hermandad contra la humanidad por miles de años han sido drogas adictivas y que alteran la mente. En las antiguas escuelas de misterios, se emplearon drogas ampliamente para estimular otros estados de conciencia y manipular pensamiento y percepción. El opio, del que viene la heroína, es el narcótico más viejo del que conocemos. Las referencias a su uso han sido encontradas en las tablillas sumerias, remontándose tal vez 6.000 años. Los sumerios lo llamaron la planta del júbilo. También es mencionado por los egipcios y los griegos en alrededor de 1500 y 1000 a.C., respectivamente. La amapola del opio era tal parte de Grecia que la retrataban en sus monedas de oro. Vestigios de drogas alucinógenas fueron encontrados en la tumba de un indio sudamericano que se remonta a 4500 años, y en todo el mundo antiguo, registros del consumo de drogas pueden ser encontrados. Jaumoa y Soma, las bebidas sagradas de los zoroastrianos y los hindúes, bien podrían haber sido el hongo Amanita muscari que altera la mente, algunos creen. Los productos químicos de esto pasan a la orina con casi ninguna pérdida de fuerza, y las escrituras hindúes se refieren a una bebida de orina sagrada como un origen de la iluminación y la perspicacia. Ciertamente dan nuevo significado a la frase tomando el pis. Los aztecas usaron las propiedades alucinógenas del hongo psilocibe mexicana en sus ritos religiosos y lo llamaron la carne de Dios. Mencioné antes el uso de hongos por los sacerdotes hebreos, que incluso inspiraron el diseño de sus sombreros. Los sacerdotes reptilarios de Babilonia eran muy experimentados en su manipulación del pueblo por drogas, y esto ha continuado en las redes de sociedades secretas que crearon. Los rosacruces expandieron el uso de drogas psicotrópicas y los asesinos posiblemente consiguieron su mismo nombre de la manera en que emplearon drogas, hachís, para controlar la mente de sus asesinos. Más que nada, las drogas han sido usadas por la hermandad durante toda la historia para destruir sociedades de modo de poder apoderarse de ellas fácilmente. Esto es precisamente lo que está pasando a una escala mundial hoy, pero esta política no es nueva, solo la escala ha cambiado. Más famosamente, el opio fue el arma usada por los británicos, la hermandad babilónica basada en Londres, en las guerras del opio contra China en 1840 y 1858. Los esfuerzos chinos para parar la circulación de opio en su país fueron frustrados por el poderío del Imperio Británico. El secretario del extranjero y primer ministro de la reina Victoria durante las guerras del opio era Lord Palmerston, el gran patriarca o amo de masonería del Gran Oriente y un miembro del Comité de 300. Los Palmerstons eran de hecho la familia Temple y su título se remonta a 1723, cuando Henry Temple se hizo barón del Templo del Monte de Condado de Sligo, Irlanda, y Visconde Palmerston, Condado de Dublín, un par irlandés. Templo viene de templario. Este título fue pasado a su nieto, también llamado Henry, que fue un miembro de la Cámara de los Comunes británica por 40 años, y fue él el que poseía una pintura del artista David Teniers llamada San Antonio y San Pablo, con su masa de geometría sagrada, que ha sido conectada por investigadores a los manuscritos codificados y los misterios de Rennes-le-Château. Temple estaba viviendo en ese tiempo en Broadlands, en Romsey, Hampshire, después el hogar del Lord Louis Mountbatten. La familia Mountbatten también compró la pintura de Teniers. Fue el segundo hijo de Lord Palmerston, Henry John Temple, quien se hizo legendario primer ministro, secretario de extranjero y narcotraficante para la corona británica en China. Se casó con la aristocracia inglesa a través de la hermana de Lord Melbourne, el primer ministro en el principio del reinado de la reina Victoria, y pasó a conducir el Partido Liberal, también conocido como el Partido Veneciano, supervisando los ejércitos británicos en la Guerra de Crimea y las guerras del opio contra China. Entró en la Cámara de los Comunes por primera vez como el miembro del Parlamento por Newport en la isla de Wight, un nombre que se repite por lejos más a menudo de lo que usted esperaría para una isla pequeña de la costa del sur de Inglaterra. La reina Victoria y el príncipe Alberto hicieron construir Osborne House en la isla, y allí es donde ella pasó gran parte de su tiempo después de la muerte de Alberto. Lord Mountbatten sería después gobernador de la isla.
La isla de White es un centro importante para el satanismo, además de ser un lugar sumamente hermoso para visitar. Otra ciudad de la hermandad es Edimburgo, en Escocia, justo bajando por el camino desde la capilla de Roslin de Sinclair. Palmerston pasó 3 años en Edimburgo, hospedándose con el filósofo White Parry, profesor Dougal Stewart, y la Universidad de Edimburgo era una conexión común entre los miembros de la Sociedad Lunar y Charles Darwin. El elegido de la hermandad, Tony Blair, el primer ministro británico electo el 1 de mayo de 1997, fue criado en Edimburgo y fue a Fettes, una escuela privada ahí. Su padre era un disertante en la Universidad de Edimburgo. El vehículo para el comercio de opio de India a China y otros lugares era la compañía East India, un grupo de comerciantes escoceses y francmasones que estaban alineados con los caballeros de San Juan de Jerusalén, Malta, y la Sociedad de Jesús, los jesuitas. Algunos investigadores creen que los amos reales de la compañía eran las familias de la banca de Italia del Norte, la nobleza negra, pero para aquel entonces estaban centrados en Londres. De todos modos, la estrategia usada por los británicos en China se ha hecho un cianotipo para la invasión por drogadicción desde entonces. Patrocinaron una adicción en masa al opio hasta que la sociedad y la vitalidad chinas fueron rotas en pedazos. El gobierno británico usó una red de terrorismo y crimen organizado, como las triadas, la sociedad Hong y los asesinos, para llevar a cabo el comercio en su nombre. Estas sociedades secretas que cruelmente eliminan a cualquiera, especialmente de los suyos, que no obedezca las órdenes, son simplemente hilos en la misma red global que se conecta con los francmasones. Son, otra vez, diferentes máscaras sobre la misma cara. El comercio de la droga fue, y es, organizado por logias de la masonería del Lejano Oriente. La Gran Logia de Inglaterra, Gran Máster actual, el primo de la reina, el duque de Kent, fundó logias en China en Amoy, Cantón, Fuzhou, Shantou, Chefoo, Xinjiang, Hankou, Yichang, Dongshan, Weihai-Wei, 2 en Tianjin, 3 en Shanghái y 5 en Hong Kong. Cuando los gobernantes chinos actuaron para parar el suministro de opio, los británicos usaron su poderío militar y naval para derrotarlos. Y el Tratado de Paz después del conflicto dio luego a los británicos un derecho garantizado a incrementar la circulación de opio, a ser pagada compensación por el opio que los gobernantes chinos habían confiscado y a tener soberanía sobre estratégicos puertos e islas cerca de la costa. Y así es como Hong Kong cayó bajo el reinado británico. Fue usado como el centro para tráfico de drogas del Lejano Oriente, y ese es todavía su papel hoy después de que ha sido devuelto a China. La mayor parte del oro y las transacciones de dinero en los mercados financieros de Hong Kong son los resultados del blanqueo de dinero del comercio de la droga. El Tratado de Nanking de 1842 dio el control a Gran Bretaña sobre Hong Kong, más unos 15 millones de libras en plata. Fue escrito por el francmasón y el ministro colonial Edward Bulwer-Lytton, cuyas escrituras iban a inspirar tanto a Hitler, los nazis y a místicos como Madame Blavatsky. Bulwer-Lytton escribió sobre el poder de Brill, el poder de serpiente, en la sangre de los superhombres subterráneos. El hijo de Bulwer-Lytton era el virrey de India en la altura del comercio de opio entre India y China, un periodo camuflado por las escrituras de Rudyard Kipling sobre los rajás británicos, narcotraficantes británicos. En el libro Los Clippers del Opio, Basil Lubbock nombra a los propietarios de las naves británicas comprometidos en el comercio de opio a través de la Compañía de India Oriental. Jardine Matheson, la familia de Kiswick escocesa, muchos de los cuales son satanistas. Dead and Company, Pybus Bros, Russell and Company, Cama Bros, Duquesa de Atholl, el Conde de Valcarras, el Rey Jorge IV, antes el Príncipe Regente, el Marqués de Camden, Lady Melville. Fue el antepasado de Lady Melville, George, el que dio la bienvenida a William de Orange al trono y fue hecho Lord del sello privado como una recompensa. Los Kiswicks y Jardine Matheson han sido miembros del Comité de 300. Otras familias angloamericanas involucradas en el comercio de la droga eran los Sutherlands, Barings y Lehmans, primos de los Rothschilds. Los Sutherlands, uno de los mayores comerciantes de algodón y opio en el sur estadounidense,
eran primos de los Matesons y la familia de banca Barings fundó Peninsular y Oriente Compañía de Navegación de Vapor, la famosa compañía naviera británica, para transportar opio. Las familias de linaje reptil británicas trabajaron con sus otros parientes estadounidenses para ampliar el comercio de la droga, como lo hacen todavía hoy. La familia Russell, de linaje, hizo su riqueza enorme del comercio de opio en el siglo XIX a través del sindicato de droga conocido como Russell y Compañía. Su negocio era tomar opio de Turquía y transportarlo ilegalmente a China. Sus únicos rivales eran el sindicato Perkins, ubicado en Boston, que se había casado con otras familias de las líneas genéticas británicas que habían estado involucradas en el comercio de esclavos. Los Russells compraron a los Perkins al final y se hicieron el centro del negocio ilegal de opio de Estados Unidos, confabulados con otras familias reptiles como Coolidge y Delano, ambas de las cuales produjeron presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. La cabeza de Russell and Company en Cantón, mientras todo este crimen organizado de drogas estaba siguiendo, era Warren Delano Jr., el abuelo del presidente Franklin Delano Roosevelt, quien viene de un linaje aristocrático francés. En 1986, una historia del comercio de la droga en América, impresa en US News and World Report, decía que Delano compró el comercio de opio con el negocio de licor, ambos rentables y ambas piedras angulares de la empresa de familia. De apropiado que Franklin Delano Roosevelt estaría genéticamente relacionado a George Bush, quien todavía mantiene la tradición de traficar drogas a una escala enorme. Otros socios de Russell eran John Cliff Green, que usó algo de su fortuna del opio para financiar la Universidad de Princeton; Abel Abbott Lowe, que usó su dinero de opio para financiar la construcción de la Universidad de Columbia; Joseph Coolidge, cuyo hijo formó la operación de tráfico de drogas llamado la Compañía de Fruta United Fruit. Su nieto, Archibald Carey Coolidge, era un oficial ejecutivo de fundación del Consejo de Relaciones Exteriores. Los Russell Taft formaron la Sociedad de la Calavera y Huesos, y la bandera negra de los piratas con la calavera blanca y los huesos cruzados eran la bandera corporativa enarbolada en todas las embarcaciones de la compañía del cártel Russell. Era también una bandera enarbolada en embarcaciones en la flota de los Caballeros Templarios. Otra conexión estadounidense al comercio de opio era el francmasón John Jacob Astor, el fundador de la dinastía Astor, que se hizo un accionista en la Compañía Británica de India del Este. Filadelfia y Boston, las oficinas centrales de la jurisdicción del norte del rito escocés de la masonería, fueron y son otros centros para el comercio de la droga. Un descendiente de Astor, Waldorf Astor del Hotel Waldorf Astoria en Nueva York, era un masón de alto grado que se hizo presidente del Instituto Real de Asuntos Internacionales en Londres después de la Segunda Guerra Mundial. El RIA está exhaustivamente involucrado en coordinar el comercio de la droga mundial. Después de la Segunda Guerra del Opio, que terminó en 1860, los bancos de inversiones británicos y las sociedades comerciales fundaron la Hong Kong and Shanghai Corporation con el Banco Central de la Industria de Droga del Lejano Oeste. De acuerdo con toda la investigación que he leído sobre la red de drogas, el Banco de Hong Kong y Shanghái, con sus conexiones globales, continúa siendo un centro financiero para la industria de drogas hasta el día de hoy. El Banco de Hong Kong y Shanghái se llama ahora HSBC Holdings desde que China recuperó Hong Kong, y HSBC posee a uno de los 4 bancos compensadores británicos, el Midland. Este tenía una campaña publicitaria larga que se llamaba El Banco que Escucha y el banco al que le gusta decir que sí. No recuerdo que mencionara el número de veces en que sus propietarios han dicho sí a blanquear las ganancias de la industria de drogas que están destruyendo las vidas de tantos. El Banco Nugan Hunt, basado en Sydney, Australia, era otra operación de la CIA Mossad, dirigida por Francis Nugan y Michael Hunt, un boina verde y un coronel en el ejército de Estados Unidos asignado a la CIA. Hunt estaba en contacto frecuente con George Bush después de su elección a vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo con agente de la CIA, Trenton Parker. Mire algunos oficiales del principio del Nugan Hunt Bank. Almirante Yates,
Presidente, el jefe del Estado Mayor para la Planificación Estratégica de las Fuerzas Americanas en Asia y el Pacífico durante la Guerra de Vietnam. General Edwin Black, presidente de la rama de Hawái, el comandante de tropas americanas en Tailandia durante el conflicto de Vietnam. George Farris, operador con las ramas de Washington y Hong Kong del Nugan Hunt y un especialista de inteligencia militar. Bernie Houghton, el presidente de Arabia Saudita, un agente encubierto de la inteligencia naval americana. Thomas Clines, de Nugan Hunt, en Londres, un director de entrenamiento en el servicio clandestino de la CIA, que estaba envuelto en el asunto de Irán-Contras y operó con Michael Hunt y Theodore Shadley durante Vietnam. Dale Holmgren, de la Oficina de Taiwán, gerente del servicio de vuelo en Vietnam para transporte aéreo civil, que después se volvió la infame aerolínea de CIA, Air America. Walter McDonald, la cabeza de la rama Annapolis, Maryland, el exoficial director de investigación económica de la CIA. General Roy Maynor, la rama de Filipinas, el jefe del Estado Mayor para el Comando del Pacífico Americano y el enlace gubernamental americano con el presidente Ferdinando Marcos. William Colby, abogado de Nugan Hunt, un exdirector de la CIA. Justo la clase de las personas que usted esperaría que estén dirigiendo un banco, ¿no? Esta era otra operación de drogas. Un director de Nugan Hunt, Donald Beasley, era también presidente del City National Bank de Miami, que manejaba fondos para la fachada del Mossad, la Liga Antidifamación. Una investigación del gobierno australiano reveló que millones de dólares en los registros de Nugan Hunt no estaban registrados y que estaba sirviendo de una operación de blanqueo de dinero para traficantes de drogas. Estas ganancias estaban siendo usadas por la CIA para financiar operaciones encubiertas de contrabando de armas e ilegales alrededor del mundo. También había evidencia de que la CIA estaba usando el banco para pagar por campañas políticas contra políticos en muchos países, incluyendo Australia, para asegurar que los votantes respaldaran la elección de la CIA. Sí, este todavía es el mundo libre del que estamos hablando. Los bancos con personas conocidísimas por todo el planeta son vehículos para blanquear dinero de droga, pasándolo de cuenta a cuenta hasta que sus orígenes son perdidos en la telaraña de transacciones. La industria de oro y diamante, dominada por los Rothschilds y los Oppenheimers a través de compañías como De Beers, también es usada para lavar dinero de la droga. El dinero compra oro y diamantes de esas compañías y son vendidos entonces para producir dinero limpio. La red de familias angloamericanas interconectadas en la telaraña de manipulación de la hermandad, que ha sido responsable del tramado de guerras y por depresión económica a través de generaciones, también está detrás del mercado de drogas ilegales mundial. Algunos de los nombres más famosos, bancos de inversiones y compañías del mundo entero, están haciendo la mayor parte de sus fortunas directamente o indirectamente de la drogadicción de los jóvenes. Son las mismas familias y organizaciones que eran responsables del tráfico de esclavos de África y el tráfico de culíes, jornaleros chinos, fuera de China. El término ser shanghaiizado viene del rapto de personas chinas para el envío a los Estados Unidos para ser usados como sirvientes. También secuestraban a occidentales blancos, frecuentemente en o cerca de bares y tabernas, para servir como marineros forzados. La prohibición del alcohol fue un medio para crear la red enorme del crimen organizado en los Estados Unidos. La estructura así producida era perfecta, como fue prevista, para el tráfico de drogas una vez que la prohibición había terminado. Los grupos principales que hacían una campaña a favor de la prohibición y un final para los males de la bebida, grupos como la Unión de Abstinencia Cristiana de Mujeres y su Liga Anti-Bar, fueron financiados por los Rockefellers, Vanderbilts y Warburgs, vía la Fundación Rockefeller. La Fundación Russell Sage y fundaciones exentas de impuestos similares. La prohibición fue otra trampa de la hermandad usada para motivos a mayor plazo. A propósito, también hizo una fortuna para Joseph Kennedy, el padre de JFK. El clásico de 1972 del profesor Alfred McCoy, La política de heroína en sureste de Asia, y su actualización de 1991, La política de heroína complicidad de la CIA en el comercio de la droga mundial, cuenta sobre cómo helicópteros de la CIA en Vietnam estaban llevando drogas desde los campos a puntos de distribución, cuando el público estadounidense pensaba que estaban ahí para luchar contra el comunismo.
Describe cómo una planta embotelladora de Pepsi-Cola fue usada para este comercio y cómo los medios de comunicación suprimieron esta información. 58.000 estadounidenses y Dios sabe cuántos vietnamitas, 2 o 3 millones, se estima, fueron muertos en ese conflicto, y nada resume más poderosamente la falta de respeto que este modo de pensar tiene para la vida humana que la manera en que la CIA contrabandeó drogas hasta América en bolsas de plástico escondidas en las cavidades corporales de soldados muertos, siendo devueltos a casa desde Vietnam para el entierro. El agente de la CIA, Gunther Ross Baker, ha dicho cómo algunos cuerpos fueron destripados y llenados con drogas para el envío de regreso a los Estados Unidos. Los cuerpos llevaban claves secretas que permitían que aquellos que llevaban las drogas fueran identificados en la llegada en bases aéreas de la costa oeste, particularmente la base de la Fuerza Aérea Travis en California. Las drogas eran entonces retiradas y hechas disponibles a las personas jóvenes de América. La heroína es un derivado de la amapola del opio, que también produce la morfina, un nombre inspirado por el dios griego de los sueños, Morfeo. Fue en los laboratorios Bayer, en Alemania, en 1898, que la heroína fue creada añadiendo ingredientes a la molécula de morfina. Bayer sería después parte del cartel farmacéutico IG Farben en el corazón de la maquinaria de guerra de Hitler. La heroína es la más adictiva de todas las drogas opiáceas, pero fue comercializada por Bayer como una droga heroica sin el potencial adictivo de la morfina. El nombre heroína viene de heroico, y sus creadores eran efectivamente héroes para la hermandad, teniendo en cuenta el potencial que tenía para causar incalculable conflicto y miseria. Hoy, el comercio de heroína del lejano oeste todavía es organizado por los francmasones a través de sus agentes interconectados, las tríadas. Estas son la mafia del lejano oeste y cada vez más del mundo occidental también, como en Vancouver, Canadá. Solo para darle a usted otro ejemplo de la manera en que el juego es jugado. El gobernante chino antes de la Revolución Comunista era Chiang Kai-shek, un miembro de una forma más temprana de las tríadas. El jefe comunista que lo derrotó del poder era Mao Zedong, un francmasón del Gran Oriente. Permitió al arrendamiento británico de Hong Kong continuar. Por supuesto, lo hizo. Era un representante de la hermandad. Y el negocio de drogas continuó como de costumbre. Por 1983, la China comunista tenía 9 millones de acres de plantaciones de amapola y esta es la fundación de la economía china, justo como es para la economía occidental. Sin el comercio de la droga, la economía mundial se desplomaría. Así de dependiente se ha vuelto de las ganancias y las inversiones producidas por la destrucción de la vida humana. Las tríadas, mafias chinas, organizan la producción de heroína en el llamado Triángulo Dorado. Son pagados por los banqueros de la Hermandad Británicos de Hong Kong en barras de oro, y algo de esto es pagado por las mafias chinas para comprar opio sin tratar de los agricultores. Así el ciclo anual se sigue expandiendo. El tráfico de cocaína fuera de Sudamérica es dirigido por las mismas personas a través de sus organismos como la CIA. La cocaína viene de la hoja de coca y hasta 1903 era usada en la bebida Coca-Cola, de ahí su nombre. Detallo el papel de la CIA en las redes de cocaína y cómo formaron los carteles de la droga colombianos en Y la verdad los hará libres. También en este libro usted encontrará el trasfondo para la participación extensiva de George Bush y Bill Clinton en estas operaciones. El comercio de la droga no se trata solo de hacer cantidades inmensas de dinero, aunque eso es importante para financiar el programa hasta su sitio. También está diseñado para derribar sociedades y detener a las personas jóvenes de manifestar su verdadera valía y potencial. Cuando las personas están enganchadas con las drogas, no van a ser un problema para el gran diseño de la hermandad. Violencia y crimen siguen siempre al comercio de la droga cuando los traficantes de drogas luchan por la supremacía y los adictos asaltan y roban para financiar su hábito. Esto ofrece a la hermandad una oportunidad estupenda para ofrecer la solución para este problema. Más poder a la policía y erosión adicional de las libertades básicas. Vi una encuesta de opinión pública en Los Angeles Times hace algunos años en que algo como 84% de los consultados decía que cederían las libertades básicas si pensaran que ganaría la guerra contra las drogas. Problema, reacción, solución. Lo que esas personas tienen que saber urgentemente
es que las drogas están siendo distribuidas por aquellos que encabezan la guerra al narcotráfico, que están ofreciendo las soluciones al mismo tiempo. Gran parte de la red de antidroga es profundamente corrupta y usada como un vehículo para distribuir drogas sin detección. George Bush ha encabezado más guerras contra las drogas que cualquier otro político estadounidense, y con todo, es uno de los magnates de la droga de primera de América del Norte. Un reportero en el San Jose Mercury News sacó a la luz la participación de la CIA en poner cocaína dura, crack, en la comunidad negra de Los Ángeles. Esto fue durante el periodo en el que Bush estaba en la Casa Blanca, y tanto el periodista como el periódico fueron azotados por un maremoto de ridículo y abuso desde periódicos del establishment como el Washington Post y Los Angeles Times, cuando la hermandad trató de aplastar la historia. Incluso, el tráfico de drogas se reduce a los linajes. De paso, un amigo tiene un contacto al que fue ofrecido el trabajo de ser un narcotraficante por una agencia gubernamental de los Estados Unidos. Se negó, pero preguntó por qué se le habían acercado. Sabemos cuál es su linaje, fue la respuesta. Una de las claves, descubrió, era tener su mano cortada a través de la palma. Si usted alguna vez es atrapado, usted muestra su mano a las autoridades y lo dejan ir. Los organismos antidrogas son controlados por los carteles de la droga, y cuando usted oye hablar de las grandes redadas antidrogas, es generalmente la hermandad que elimina la competencia y da la impresión de acción. ¿Los narcotraficantes son difíciles de encontrar? Entonces, ¿por qué puede encontrarlos en una hora un jovenzuelo que viene directo del autobús en una ciudad nueva? Si usted está tomando drogas duras o pensando en hacerlo, recuerde esto. Usted no está siendo un rebelde o abandonado. Usted está cometiendo suicidio mental, emocional, espiritual y al final físico. Y usted está haciendo exactamente lo que las personas que controlan este mundo quieren que usted haga. La elección es la suya, pero comprenda el juego antes de que usted empiece. Hay solo un ganador cuando usted se involucra en drogas. Y nunca es usted.